Padre Celestial, te agradecemos por reunirnos esta mañana. Te agradecemos por resolver el problema de la transmisión en vivo. Te pedimos que al comenzar nuestro estudio esta mañana nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo y que nos permitas tener el discernimiento para reconocer la importancia de Daniel 11:40. Queremos que tomes control de nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender lo que tienes para nosotros y que el mensaje presentado sea de lo alto, no de un ser humano. Queremos que la lluvia tardía sea derramada sobre nosotros. Te pedimos que logres eso para nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes quién es Malachi Martin? Sí. Está muerto. Pero era un jesuita y fue un portavoz del último papa. Y este es probablemente su libro más famoso. Las llaves de esta sangre. Y no he sacado este libro en años, pero está marcado por todas partes. Solíamos pasar mucho tiempo tratando con lo que él decía, pero quiero comenzar con su introducción aquí, en las llaves de esta sangre. Y las llaves de esta sangre trata sobre una carrera de 3 vías para tomar el control del mundo entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y el papado, y su premisa es que el papado va a ganar. Y los Estados Unidos, la Unión Soviética y el papado son los 3 poderes que están en Daniel 11:40. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y el papado entendió esta lucha en el versículo 40. Queriendo o no, listos o no, todos estamos involucrados en una competencia global total, sin restricciones, de 3 vías. La mayoría de nosotros no somos competidores, sin embargo, somos la apuesta, porque la competencia trata sobre quién establecerá el primer sistema de gobierno mundial que haya existido en esta sociedad de naciones. Se trata de quién tendrá y ejercerá el doble poder de autoridad y control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como comunidad. Sobre los 6.000 millones de personas que los demógrafos esperan que habiten la Tierra a principios del tercer milenio. La competencia es total porque ahora que ha comenzado, no hay forma de revertirla o cancelarla. No hay restricciones, porque una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que hay en él, nuestra forma de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestros oficios y comercio, nuestro dinero, nuestro sistema educativo, nuestras religiones y nuestras culturas, incluso los emblemas de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos dado por sentado, todo habrá sido poderosamente y radicalmente alterado para siempre. Nadie puede estar exento de su efecto. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. La competencia comenzó y continúa como un asunto de 3 partes porque ese es el número de rivales con suficientes recursos para establecer y mantener un nuevo orden mundial. Nadie que esté familiarizado con los planes de estos 3 rivales tiene alguna duda de que uno de ellos puede ganar. Cada uno espera que los otros 2 sean abrumados y absorbidos por el próximo torbellino de cambios. Siendo ese el caso, parecería inevitable que su competencia termine en una confrontación. Así que él continúa y explica por qué cree que en esta lucha de poder a 3 bandas, el Papa de Roma terminará, controlando el nuevo orden mundial, que el Papa de Roma va a derrotar a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Y Daniel 11:40 trata con esos mismos 3 poderes. Y Malachi Martin estaba viendo el versículo 40 desde la perspectiva del catolicismo. Vas a Daniel 11:40. Ya hemos dicho en estos estudios de adoración que el versículo 40 es uno de los versículos más profundos en la palabra de Dios. Y no estoy promoviendo la Navidad, ni los regalos de cumpleaños. De hecho, leí un pasaje del Espíritu de Profecía en la última semana, y no recuerdo las palabras, esto es solo una amplia paráfrasis. Ella dijo algo, en el sentido de que aquellos que quieran enviarme, hablando de sí misma, Ellen White, regalos de cumpleaños, deben entender que simplemente los voy a pasar al trabajo misionero. Así que ella está siendo directa, dame un regalo de cumpleaños, está bien, pero lo voy a destinar al trabajo misionero. Y ciertamente no queremos estar adorando a Tamuz. Pero dicho esto,
Todos conocemos los regalos de Navidad y los regalos de cumpleaños. Y el mejor regalo, quizás, solo para hacer un punto, es cuando estás en el ejército. Cuando estás en el ejército y estás en el extranjero y recibes un regalo para Navidad o lo que sea, incluso para tu cumpleaños, es una caja y lo que tiene es un regalo de tu mamá y un regalo de tu papá. Tiene varios regalos en esa única caja. Tienes un regalo de tu sobrina, un regalo de tu sobrino, y al abrirla, sabes, están las galletas de mamá, y el regalo de broma de tu hermano, y la foto de tu pequeña sobrina, y tienes todos estos regalos, varios de ellos en una sola caja. Nada mejor que eso. Es mejor que un solo regalo. Daniel 11:40 es así. Hay presente joya gema tras gema en este versículo. Así que solo te estoy diciendo que cuando tratamos con el versículo 40 hoy, lo único que estamos haciendo es quitar la cinta del paquete. Estaremos en el versículo 40, si Dios quiere, por mucho tiempo. Y las cosas que están en el versículo 40 son realmente asombrosas y no hay manera de que todas las cosas en el versículo 40 hayan sido reconocidas aún. Pero el versículo 40 habla de una lucha a tres bandas entre, como dijo Malachi Martin, el papado, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el papado, los Estados Unidos y la Unión Soviética son la bestia, el dragón y el falso profeta de Apocalipsis 16 que llevan al mundo al Armagedón. Y el versículo 45 de Daniel 11 es el Armagedón. Así que el versículo 40 de Daniel 11 está abriendo la historia sobre cómo la bestia, el dragón y el falso profeta llevan al mundo al Armagedón. Ese es el tipo de verdades que están ahí. Pero tienes que definir estos símbolos para poder verlo, y ahí es donde vamos a comenzar. En el versículo 4 dice, y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará a él, y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino, con carros y con jinetes y con muchas naves, y entrará en los países, y los inundará y pasará sobre ellos. Necesitamos definir al rey del norte y al rey del sur. Y ya hemos mencionado que el libro de Uriah Smith, Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis, es la mano ayudadora de Dios. Y en tus notas verás donde Uriah Smith comenta sobre el versículo 5 de Daniel 11. Él cita el versículo 5 y luego dice esto. Esto es de la página 249 de su libro. El rey del norte y el rey del sur son mencionados muchas veces en las porciones restantes de este capítulo. Capítulo 11. Por lo tanto, se vuelve esencial para entender la profecía identificar claramente estos poderes. Cuando el imperio de Alejandro fue dividido, las diferentes porciones se ubicaron hacia los cuatro vientos del cielo, oeste, norte, este y sur. Estas divisiones, por supuesto, deben considerarse desde el punto de vista de Palestina, la tierra natal del profeta. Esa división del imperio al oeste de Palestina constituiría así el reino del oeste, esa línea al norte, el reino del norte, esa línea al este, el reino del este, y esa línea al sur, el reino del sur. La división del reino de Alejandro con respecto a Palestina se situó de la siguiente manera. Casandro tenía Grecia y los países adyacentes que se encontraban al oeste. Lisímaco tenía Tracia, que entonces incluía Asia Menor y los países situados en el Helesponto, y el Bósforo, que se encontraban al norte de Palestina. Seleuco tenía Siria y Babilonia, que se encontraban principalmente al este. Y Ptolomeo tenía Egipto. Ptolomeo tenía Egipto y los países vecinos, que se encontraban al sur. Durante las guerras y revoluciones que durante largos siglos sucedieron, estas fronteras geográficas fueron frecuentemente cambiadas o borradas. Las antiguas fueron eliminadas y se instituyeron nuevas. Pero cualquiera que fuera el cambio que ocurriera, estas primeras divisiones del imperio deben determinar los nombres que estas porciones de territorio deberían llevar después, o no tenemos un estándar por el cual probar la aplicación de la profecía. Es decir, cualquier poder que en cualquier momento ocupara el territorio que al principio constituyó el reino del norte, ese poder, mientras ocupara ese territorio, sería el rey del norte. Y cualquier poder que ocupara lo que al principio constituyó el reino del sur, ese poder sería, mientras tanto, el rey del sur. Hablamos solo de estos dos porque son los únicos mencionados posteriormente en la profecía y se convirtieron de hecho en casi la totalidad del imperio de Alejandro,
que finalmente se resolvió en estas dos divisiones. Entonces, lo que estamos diciendo es, y este es el mapa con el que estamos tratando, es que el poder aquí arriba que controla el norte es el rey del norte, y el poder que controla Egipto es el rey del sur. Y esto no continuará a lo largo de Daniel 11. Daniel 11 es el único lugar donde verás una guerra entre el rey del norte y el rey del sur en la palabra de Dios. Así que la regla eterna de la definición de quién es el rey del norte y el rey del sur tiene que estar marcada, tiene que ubicarse en Daniel 11. Eso es lo que Uriah Smith estaba diciendo. Ahora hay un truco o una regla, algo que debes entender si vas a tratar con el versículo 40. El versículo 40 dice, y en el tiempo del fin, y ya hemos identificado eso como 1798 en una adoración anterior, pero en 1798 el rey del sur y el rey del norte deben entenderse como entidades espirituales porque hay una regla en la profecía bíblica. Algunas personas dicen que es la regla más importante, y esa regla es que la profecía que se cumple antes del período de la cruz debe entenderse en su aplicación literal, y la profecía que se cumple después del período de la cruz debe entenderse en su aplicación espiritual. Y esta regla, Horsers, te la mostraremos desde la palabra de Dios. Si vas a Isaías 43, Isaías 43, 9, 12. Isaías 43, 9, 12. Dice que se reúnan todas las naciones. Versículo 9 de Isaías 43. Que se reúnan todas las naciones y que se congregue el pueblo. ¿Quién entre ellos puede declarar esto y mostrarnos las cosas pasadas? Que presenten sus testigos para que sean justificados, o que escuchen y digan que es verdad. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo habrá. Después de mí, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. He declarado y he salvado. He mostrado cuando no había Dios extraño entre vosotros. Por lo tanto, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, de que yo soy Dios. Así que en este pasaje Isaías está diciendo, o el Señor está diciendo, reúnan a todas las naciones. Les vamos a mostrar quién es Dios, quién es el Salvador, mediante la demostración de las cosas pasadas. Vayan a Isaías 46, versículo 5. ¿A quién me asemejaréis y me haréis igual, o me compararéis para que seamos semejantes? Derraman oro de la bolsa y pesan plata en la balanza y contratan a un orfebre y él lo hace un dios. Se postran pero lo adoran. Lo llevan sobre sus hombros, lo cargan y lo colocan en su lugar y allí permanece. De su lugar no se moverá. Sí, uno le clamará, pero no puede responder ni salvarlo de su problema. Recuerden esto y muéstrense hombres. Traigan de nuevo a la mente, oh vosotros transgresores. Recuerden las cosas pasadas de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie como yo, declarando Él, fin desde el principio, y desde tiempos antiguos, cosas que aún no se han hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y haré todo mi placer. El Señor aquí se está contrastando con la idolatría y está diciendo que lo que prueba que Él es Dios es que ilustra el fin desde el principio. Las cosas pasadas ilustran el fin, y este es el mayor argumento en la palabra de Dios sobre probar quién es Dios. Él es quien identifica el fin del mundo por las cosas pasadas, y dice que debemos ser testigos de este mismo hecho. Isaías 44, ahora hacia atrás, Isaías 44, 1, 8. Ahora escucha, oh Jacob mi siervo, e Israel a quien he escogido. Así dice el Señor que te hizo y te formó desde el vientre, quien te ayudará. No temas, oh Jacob mi siervo, y ahora Jesurún, a quien he escogido. Porque derramaré agua sobre el sediento y ríos sobre la tierra seca, y derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus retoños, y brotarán entre la hierba,
como sauces junto a los cursos de agua. Ahora todos dirán, uno dirá, yo soy del Señor, y otro se llamará a sí mismo por el nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano al Señor, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y quien como yo llamará y lo declarará y lo pondrá en orden para mí desde que designé al pueblo antiguo y las cosas que están por venir y vendrán que se las muestren. No temáis ni tengáis miedo. ¿No os lo he dicho desde ese tiempo y lo he declarado? Vosotros sois mis testigos. ¿Hay un Dios fuera de mí? Sí, no hay. Dios, no conozco a ninguno. Una vez más, está identificando que Él es Dios porque declara el fin desde el principio. Y dice que debemos ser testigos de este principio, de este hecho. Pero al llevar a cabo la obra de declarar el fin del mundo desde las cosas antiguas, dice que ha designado al pueblo antiguo. El pueblo antiguo en el Antiguo Testamento es lo que ilustra el fin del mundo. Isaías 41:4 dice, ¿quién ha hecho y realizado esto, llamando a las generaciones desde el principio? Yo soy el Señor, el primero y el último, yo soy Él. Así que la prueba de que Dios es Dios en contraste con la idolatría, lo que debemos testificar al final del mundo, es que Jesús es el Dios que ilustra el fin del mundo desde el principio del mundo. Y el pueblo antiguo al principio del mundo ilustra al pueblo al final del mundo. Y una vez que entiendes eso, entonces solo tienes que entender que esas personas literales al principio del mundo están prefigurando su cumplimiento espiritual al final, ¿de acuerdo? Y esa es la regla sobre antes del período de la cruz, es literal. Y después del período de la cruz, es espiritual. El portavoz de esta regla probablemente sea Pablo. Si vas a Gálatas, no, capítulo 4 de Gálatas. El capítulo 4 de Gálatas, Sarkior, versículo 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de una esclava, el otro de una mujer libre, pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la mujer libre fue por promesa, lo cual es una alegoría, porque estas son dos pactos, uno del monte Sinaí que engendra esclavitud, que es Agar, porque esta Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a Jerusalén, que ahora es, y está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. Aquí Pablo está identificando dos Jerusalén, la Jerusalén literal que todavía estaba allí, pero él está viviendo en el periodo de la cruz y está identificando la Jerusalén espiritual que está arriba. Él está está diciendo que la verdadera Jerusalén de la profecía en su punto, en su periodo de tiempo, es Jerusalén que está arriba, que es libre. Mira, Gálatas 3, versículos 6 al 9. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, los mismos son hijos de Abraham. Los que son de fe son los hijos de Abraham, no aquellos que son descendientes de sangre de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, predicó de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, en verdad serán bendecidas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con el fiel Abraham. Así que aquí, la descendencia de Abraham, después del periodo de la cruz, se basa en una relación espiritual, no en una relación de sangre. Mira el versículo 26 del mismo capítulo. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo.
no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. No son descendientes literales de Abraham, ahora son descendientes espirituales de Abraham después del período de la cruz. Romanos 2, 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. Del período literal al espiritual de la cruz. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 15 de la Biblia. 1 Corintios 15, 42 al 47. 1 Corintios 15, 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra. Un cuerpo natural se resucita. Un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Y así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, el último Adán fue hecho un espíritu vivificante. Sin embargo, no fue primero lo que es espiritual, sino lo que es natural y después lo que es espiritual. Después de la cruz, espiritual. Antes de la cruz, natural. Así que cuando llegas a 1798, el tiempo del fin, y Daniel 11:40, estás después del periodo de la cruz, y no estás buscando el poder que controla el Egipto literal o el poder que controla la Babilonia literal para identificar al rey del norte y al rey del sur. Estás identificando los poderes que controlan, no la Babilonia espiritual y el Egipto espiritual. Jeremías 25:9. Ahora vamos a intentar precisar al rey del norte. Jeremías 25:9, entendiendo que todos los profetas están hablando más sobre el fin del mundo que sobre los días en los que vivieron, y que todos los profetas están de acuerdo entre sí. Jeremías 25:9, he aquí enviaré y tomaré a todas las familias del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré por completo y los convertiré en un asombro, un silbido y desolaciones perpetuas. El rey de Babilonia es el rey del norte en este pasaje. Sabes, sobre el testimonio de 2 o 3 se establece una cosa. Ve a Ezequiel 26:7. Así dice el Señor Dios, he aquí traeré sobre Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, un rey de reyes. Ahora, por favor, toma nota de que esto está añadiendo una capa de verdad al rey del norte, el rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Él también es un rey de reyes, identificando que el rey del norte al final del mundo sería un Cristo falso, porque Cristo es el rey de reyes, y cuando Cristo es representado en la Biblia como un rey de reyes, el rey se escribe con una K mayúscula. Y notas aquí que Nabucodonosor como rey de reyes se escribe con una K minúscula, pero representando un Cristo falso, que es una de las características del rey del norte. Y solo quiero que lo notes mientras estamos aquí. Ahora mismo, todo lo que te estamos mostrando es que el rey del norte es el rey de Babilonia. Porque así dice el Señor Dios, he aquí, traeré sobre Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, un rey de reyes del norte, con caballos y con carros y con jinetes y compañías y mucha gente. Esos son dos lugares donde el rey del norte es el rey de Babilonia. Ve al capítulo 2 de Joel. Recuerda, ¿no?
que en el versículo 45, el rey del norte, quien quiera que sea en los últimos 6 versículos de Daniel 11, llega a su fin justo aquí, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Llega a su fin sin nadie que lo ayude en el valle de Megiddo. Y en Joel, capítulo 2, versículo 15. Y solo estamos mirando al rey del norte aquí, pero verás por qué lo añadí allí. Dice, tocad la trompeta en Sión, santificad un ayuno, convocad una asamblea solemne, reunid al pueblo, santificad la congregación, reunid a los ancianos, reunid a los niños y a los que maman, y que el novio salga de su cámara y la novia de su aposento. Que los sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre el pórtico y el altar y digan, perdona a tu pueblo, oh Señor, y no entregues tu heredad al oprobio, para que las naciones no gobiernen sobre ellos. ¿Por qué habrían de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces el Señor será celoso por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Sí, el Señor responderá y dirá a su pueblo, he aquí os enviaré trigo, vino y aceite. Los tres mensajes de ángeles, y seréis saciados con ello, y no os haré más un oprobio entre las naciones, sino que alejaré de vosotros al ejército del norte. Este es el rey del norte. Alejaré de vosotros al ejército del norte, y lo llevaré a una tierra árida y desolada, con su rostro hacia el mar oriental, y su parte trasera hacia el mar occidental. Y su hedor subirá, y su mal olor subirá, porque ha hecho grandes cosas. Llega a su fin entre los mares. Este ejército del norte es el rey del norte, Daniel 11:45, Ezequiel 38:14, Ezequiel 38:14. El rey del norte es el rey de Babilonia. Es un Cristo falso, es un rey de reyes. Llega a su fin entre los mares. Ezequiel 38:14. Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog. Mucha enseñanza falsa sobre Gog y Magog. Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog, así dice el Señor Dios. En ese día, cuando mi pueblo de Israel habite, sé seguro, lo sabrás, no lo sabrás, y vendrás de tu lugar de las partes del norte. Gog viene de las partes del norte. Gog es el rey del norte. Tú y muchos pueblos contigo, y todos ellos montados en caballos, una gran compañía y un ejército poderoso. Y subirás contra mi pueblo de Israel como una nube para cubrir la tierra, y será en los últimos días, será al final del mundo, y te traeré contra mi tierra, su tierra Palestina, cuando sea santificado en ti, oh Gog, ante sus ojos. Así dice el Señor Dios, ¿eres tú de quien he hablado en tiempos antiguos, por medio de mis siervos los profetas de Israel, que profetizaron en aquellos días hace muchos años, que te traería contra ellos? Y sucederá al mismo tiempo cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice el Señor Dios, que mi furia subirá en mi rostro. Porque en mi celo y en el fuego de mi ira que he hablado, ciertamente en ese día habrá un gran temblor en la tierra de Israel, de modo que los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo y todos los reptiles que se arrastran por la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y las montañas serán derribadas, y los lugares escarpados caerán, y cada muro caerá al suelo, y llamaré a la espada contra él en mis montañas. Él llegará a su fin en las montañas de Israel. Dice el Señor Dios, la espada de cada hombre estará contra su hermano, y contenderé contra él con pestilencia y con sangre, y lloveré sobre él y sobre sus tropas y sobre la multitud de gente que está con él. Una lluvia torrencial y grandes piedras de granizo, fuego y azufre. Así me engrandeceré y me santificaré, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di, así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe principal de Mesec y Tubal, y te haré retroceder y dejaré solo la sexta parte de ti, y te haré subir desde las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel,
y haré que tu arco caiga de tu mano izquierda, y haré que tus flechas caigan de tu mano derecha, y caerás sobre los montes de Israel, tú y todas tus tropas y tu pueblo que está contigo. Te entregaré a las aves rapaces de toda clase y a las bestias del campo para que sean devoradas. Caerás en el campo abierto, porque yo lo he dicho, dice el Señor Dios. Enviaré un fuego sobre Magog y entre aquellos que habitan descuidadamente en las islas, y sabrán que yo soy el Señor. Así haré conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y no permitiré que contaminen más mi santo nombre, y los paganos sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Así que Gog, que viene contra Israel al final del mundo, y eso es lo que hace el rey del norte en Daniel 11, 40-45. Él viene del norte y llegará a su fin sin que nadie lo ayude. Así que el rey del norte es el rey de Babilonia, pero en el versículo 40 de Daniel 11 en 1798 tiene que ser Babilonia espiritual. Gran controversia 382. Comentando sobre Apocalipsis 17. Por favor, note que al identificar al rey del norte y al rey del sur, vamos a obtener nuestras definiciones del libro de Apocalipsis. Y vamos a usar el espíritu de profecía como el segundo testimonio, para confirmarlo sobre el testimonio de dos cosas establecidas. Y el testimonio sobre estas entidades espirituales será: los dos testigos serán la gran controversia. Y el libro de Apocalipsis. Gran controversia 382 dice: la mujer Babilonia de Apocalipsis 17 se describe como vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano una copa llena de abominaciones e inmundicia, y sobre su cabeza, en su frente, estaba escrito un nombre misterio: Babilonia la Grande. Esta mujer es Babilonia la Grande, la madre de las rameras, dice el profeta. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Babilonia es además declarada como esa gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ese poder que durante tantos siglos ejerció un dominio despótico sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. El rey del norte es la Babilonia espiritual, es el papado. El versículo 40 de Daniel 11 dice: y en el tiempo del fin, en 1798, el rey del sur comenzará una guerra contra el papado. La palabra sur en el versículo es Negev. Verás en Strong's, dice: de una raíz no utilizada que significa estar seco, el sur por sus sequías, específicamente el Negev o el distrito sur de Judá, ocasionalmente Egipto. Bien, entonces el rey del sur es el rey de Egipto. Y si estás viendo este versículo por primera vez, puede que no te des cuenta de algo que a veces hace tropezar a la gente. Pero no deberías tropezar con ello, porque en realidad es una aclaración. Y es esto: el Pado va a conquistar al rey del sur en el versículo 40, pero él, símbolo del rey del sur, es Egipto. Y en el versículo 42, el papado, el mismo poder, va a conquistar Egipto. ¿Está siendo redundante Dios? Conquista Egipto, el rey del sur, en el versículo 40, y luego conquista Egipto de nuevo en el versículo 42. ¿Sabes? ¿Hay algún tipo de malentendido aquí? Y la respuesta es no. Bien, la respuesta es no, y está explicado muy claramente en las Escrituras. Pero quiero que al menos lo veas. Lo que identifica al rey del sur es el poder que controla Egipto. Y sur es una palabra que a veces se traduce como Egipto. En Daniel 11, versículo 5, dice: y el rey del sur será fuerte. Este es el versículo sobre el que Uriah Smith estaba comentando y que leímos. Y el rey del sur será fuerte, y uno de sus príncipes, y él será más fuerte que él, y tendrá dominio, y su dominio será un gran dominio. Y al cabo de los años se unirán entre sí. Porque la hija del rey del sur vendrá al rey del no norte para hacer un acuerdo. Pero no retendrá el poder del brazo, ni él permanecerá, ni su brazo, sino que ella será entregada, y los que la trajeron, y el que la engendró, y el que la fortaleció en esos tiempos. Entonces él
rey de Egipto da una hija en matrimonio al rey del norte en esta historia. Y después de un tiempo, el rey del norte deja a esta esposa y toma otra esposa. ¿De acuerdo? Y eso entonces van a haber una conspiración para derrocar a este rey por parte de su exesposa o su esposa apartada. Eso es de lo que habla la historia aquí, y no estoy muy preocupado por la historia aquí. Quiero que vean por qué llamamos al rey del sur Egipto. Entonces, en el versículo 7 dice, pero de la rama de sus raíces se levantará uno en su lugar que vendrá con un ejército. Bien, uno de sus parientes aquí en Egipto no le gusta que ella haya sido apartada por otra esposa, así que va a ejercer venganza. Pero de la rama de sus raíces, la esposa que es apartada por el rey del norte, se levantará uno en su lugar, que vendrá con un ejército, y entrará en las fortalezas del rey del norte, y actuará contra ellas, y prevalecerá. Así que el rey del sur aquí, el rey de Egipto, va a atacar en represalia por el deshonor a esta esposa. Y en el versículo 8 dice, también llevará cautivos. Va a tomar algunos cautivos de Babilonia, del rey del norte. También llevará cautivos a Egipto, sus dioses con sus príncipes y con sus preciosos vasos y oro, y continuará más años que el rey del norte. Y todo lo que quiero que veas allí, Hondeaki, es que cuando él va y ataca aquí, lleva cautivos y botines. ¿Y a dónde los lleva de regreso? Egipto. Egipto es el rey del sur. Estos versículos aquí están definiendo al rey del sur como Egipto. Isaías 30, versículos 1 hasta 7. Ay, de los hijos rebeldes, dice el Señor, que toman consejo, pero no de mí, y que se cubren con una cobertura, pero no de mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado, que caminan para descender a Egipto, y no han preguntado a mi boca para fortalecerse en la fuerza de Faraón, y confiar en la sombra de Egipto. Por lo tanto, la fuerza de Faraón será vuestra vergüenza, y la confianza en la sombra de Egipto vuestra confusión. Porque sus príncipes estaban en Zoán, y sus embajadores llegaron a Jeines. Todos se avergonzaron de un pueblo, que no podía beneficiarlos ni ser ayuda ni provecho, sino una vergüenza, y también un oprobio, la carga de la bestia del sur. A la tierra de tribulación y angustia, de donde vienen el león joven y viejo, la víbora y la serpiente, voladora. Llevarán sus riquezas sobre los hombros de jóvenes asnos, y sus tesoros sobre manadas de camellos, a un pueblo que no les beneficiará, porque el egipcio ayudará en vano y sin propósito alguno. Por lo tanto, he clamado acerca de esto, su fuerza es quedarse quietos. No se suponía que debían ir a Egipto. Pero aquí Egipto es la carga de la bestia del sur. Egipto es el sur. Es el rey del sur, el poder que controla Egipto. Es el rey del sur. Apocalipsis 11:8, en 1798 estamos buscando el Egipto espiritual. Apocalipsis 11, versículo 8, Egipto espiritual. En el periodo histórico de 1798. Y Apocalipsis 11 trata sobre la Revolución Francesa, que es la historia de 1798. Y el versículo 8, hablando de Francia, dice, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Espiritualmente, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En Apocalipsis, Egipto espiritual es Francia, la Francia atea. Y como un segundo testigo de este rey espiritual del sur, en el conflicto de los siglos, comentando sobre este versículo, el conflicto de los siglos 269 dice, esto es ateísmo y la nación representada por Egipto daría voz a una negación similar de las reivindicaciones del Dios viviente y manifestaría un espíritu similar de incredulidad y desafío. Egipto espiritual en el periodo de 1798 es la Francia atea. Ellos darían voz. ¿De acuerdo? El conflicto de los siglos 443 dice, el hablar de una nación es una acción de sus autoridades legislativas y judiciales. Y en la Revolución Francesa, Francia
consagró legalmente el ateísmo en su constitución. Dieron voz y rey. Esta influencia continúa hasta el fin del mundo. Educación 228 dice: la difusión mundial de las mismas enseñanzas que llevaron a la Revolución Francesa tienden a involucrar al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Y las enseñanzas de la Revolución Francesa son las enseñanzas de las Naciones Unidas. Pero aún no vamos a llegar allí. Solo queremos que vean que el Egipto espiritual en el periodo de 1798 era la Francia atea. Así que el versículo 40 de Daniel 11 dice: y en el tiempo del fin, en 1798, la Francia atea empujará contra el papado, Babilonia espiritual. Y la palabra empujar en sus notas significa embestir con cuernos, hacer la guerra contra. En Daniel 8:4, si vas a Daniel 8:4, verás la misma palabra, solo que está traducida un poco diferente, pero es reconocible. Daniel 8:4 dice: y vi al carnero empujando, la misma palabra, empujar. Vi al carnero empujando hacia el oeste, el norte y el sur, de modo que ninguna bestia podía resistir ante él, ni había quien pudiera librarse de su mano. Y actuó según su voluntad y se engrandeció. Estos son los medos y los persas, y esto está identificando las áreas de su conquista del mundo. Fueron al oeste, al norte y al sur. Ellos empujaron. Fue guerra. Así que en 1798, en el versículo 4 dice: y en el tiempo del fin, en 1798, la Francia atea comenzará una guerra contra el papado. Y por supuesto, sabemos que esto es así. En el versículo 40 de Daniel 11, cuando, una vez que la guerra ha comenzado en la primera parte del versículo, y luego hay un 2 puntos, y dice: y luego él y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino. ¿Ves las palabras hebreas? Venir contra torbellino en tus notas. Venir significa asaltar. Venir, ¿cómo? Llevarse, como un torbellino. Bien, contra y contra vale la pena tomar nota. Contra significa ascender. Así que no solo es el papado, cuando se venga contra el rey del ateísmo, va a barrer al rey del ateísmo como un torbellino, como un tornado, sino que al mismo tiempo comenzará a ascender al trono de la tierra, porque Satanás es el poder que quiere ascender al trono de Dios, y el representante de Satanás en la tierra es el Papa de Roma. Es característico tanto de Satanás como del papado. Ellos son el poder que asciende. Van a entrar con un aliado que les da carros, caballos y barcos, carros y caballos. Éxodo 14. Hasta ahora, todas nuestras afirmaciones se basan en el testimonio de 2 o 3. Éxodo 14:9. Y según la palabra de Dios, si tienes 2 testigos, está establecido. Pero los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, y toda su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, cerca de Pihahiroth y Baal-Zephon. Los carros y caballos representan ejército, fuerza militar. Primera de Reyes 1:5. Primera de Reyes 1:5. Entonces, Adonías, hijo de Agit, se exaltó a sí mismo diciendo: yo seré rey, y se preparó carros y caballeros y 50 hombres para correr delante de él. Capítulo 20 de Primera de Reyes, versículo 1. Tercer testigo: carros y caballeros, fuerza militar. Y Ben-Hadad, el rey de Siria, reunió a todos sus ejércitos, y había 32 reyes con ellos, y caballos y carros, y subió y sitió Samaria y luchó contra ella. Caballos y carros, fuerza militar. En 1798, la Francia atea comenzaría una guerra contra el papado, pero a medida que la historia se desarrollaba, el papado se vengaría contra el rey del ateísmo, el rey del sur.
y cuando lo hizo, traería un aliado que proporcionó fuerza militar. En Review and Herald, el 9 de marzo de 1911 dice, todo en la palabra de Dios, los hombres y las doctrinas y la naturaleza misma está cumpliendo la segura palabra de profecía de Dios y llevando a cabo su gran y final obra en la historia de este mundo. Debemos estar listos y esperando las órdenes de Dios. Las naciones serán agitadas hasta el mismo centro. Se retirará el apoyo a aquellos que proclaman el único estándar de justicia de Dios como la única prueba segura de carácter. Y todos los que no se inclinen ante el decreto de los consejos nacionales y obedezcan las leyes nacionales para exaltar el sábado, instituido por el hombre de pecado para desatender el día santo de Dios, sentirán no solo el poder opresivo del papado, sí, sino del mundo protestante, la imagen de la bestia. Dos. Está bien. Me falta la página 3. ¿Alguien tiene la página 3? Sí. Mis notas no. No tengo la página 3 o 4. Gran controversia 6:15. A medida que el sábado se ha convertido en el punto especial de controversia y las autoridades se han unido para imponer la observancia del domingo, la negativa de una pequeña minoría a ceder ante la demanda popular los convertirá en objetos de execración universal. Se argumentará que los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y la ley del Estado no deben ser tolerados, que es mejor que ellos sufran a que toda la nación sea arrojada al caos y la anarquía. El mismo argumento fue presentado hace muchos siglos contra Cristo por los gobernantes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se emitirá un decreto contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento, denunciándolos como merecedores del castigo más severo y dando al pueblo la libertad, después de cierto tiempo, de darles muerte. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo seguirán un curso similar hacia aquellos que honran los preceptos divinos. El pueblo de Dios será entonces sumido en esas escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta como el tiempo de la angustia de Jacob. Así que, en el viejo mundo, la OTAN llevará a cabo la persecución. En el mundo occidental, los Estados Unidos, los ejércitos de los Estados Unidos van a llevar a cabo la persecución, pero lo harán de acuerdo con las directrices del Papa de Roma. Y en este pasaje aquí, si miras con atención, no está hablando tanto sobre la ley dominical en los Estados Unidos. Está hablando sobre cuando se emite el decreto de muerte. Esto denunciándolos como merecedores del castigo más severo. ¿Cuál es el castigo más severo? La muerte. La muerte. Y dando al pueblo la libertad después de un cierto tiempo para darles muerte. Bien, este es el decreto de muerte. Y en el siguiente párrafo ella dice, entonces viene el tiempo de angustia de Jacob. Y el tiempo de angustia de Jacob ocurre después de que se cierra el tiempo de gracia. Así que ella está infiriendo que el cierre del tiempo de gracia humana cuando Miguel se levanta es en el decreto de muerte. Y si vas a Hechos 7:54, obtendrás tu apoyo bíblico para esa aplicación. Hechos 7:54 dice, al oír estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Miguel simplemente se levantó y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y ellos gritaron con fuerte voz, se taparon los oídos y se lanzaron sobre él. Unánimes, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando a Dios y diciendo, recibe mi espíritu. Y se arrodilló y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, se durmió. Así que cuando Miguel se levanta, es en el decreto de muerte. Barcos.
¿Qué son los barcos? Porque cuando el papado se vengue del rey del ateísmo, eso no solo traerá ejércitos, carros y jinetes, ¿no? Sino también barcos. Salmo 107, Salmo 107. Salmos 107, versículo 23. ¿Qué son los barcos? Ellos descienden al barco y al mar y hacen negocios en grandes aguas. Los barcos representan la fuerza económica. Proverbios 31:14. Proverbios 31:14. Proverbios 31:14. Ella es como los barcos mercantes. Trae su comida de lejos. Barcos mercantes. Comida. Comercio. Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Versículo 17. Porque en una hora tanta riqueza ha sido reducida a nada y todo capitán de barco, y toda la compañía en los barcos y marineros y todos los que comercian por mar, se mantuvieron a lo lejos y lloraron cuando vieron el humo de su incendio, diciendo, ¿qué ciudad es como esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y lloraron, lamentándose y gimiendo, diciendo, ay, ay, la gran ciudad en la que nos enriquecimos, en la que se enriquecieron todos los que tenían barcos en el mar por razón de su opulencia, porque en una hora ha sido desolada. Los barcos representan la fuerza económica. Segundo de Crónicas, capítulo 9. Segundo de Crónicas, capítulo 9. Segundo de Crónicas, capítulo 9, versículos 21 y 22. Por supuesto, es importante reconocer los barcos, porque el Islam es lo que derriba los barcos al final del mundo y el símbolo principal de la economía. De la economía en términos de los barcos son los barcos de Tarsis. Y esto es lo que derriba el viento del este, pero no estamos estudiando el Islam en este momento. Segundo de Crónicas, capítulo 9, versículo 21, dice, porque los barcos del rey, los de Salomón, iban a Tarsis con los siervos de Hiram. Cada 3 años venían una vez los barcos de Tarsis, trayendo oro y plata, marfil, y monos y pavos reales, y el rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Entonces, cuando el rey del norte toma represalias contra el rey del sur, cuando el papado toma represalias contra el rey del ateísmo al final del mundo, trae consigo un aliado que proporciona fuerza militar y económica. Y va a pasar por los países. Y notarás en tus notas, Daniel 11, versículo 40. Al 41. Y 42. Y como dije, todo lo que estamos haciendo es quitar el lazo del paquete del versículo 40 aquí, esta mañana. Estamos apenas comenzando aquí, pero necesitamos tener un punto de referencia, mientras sacamos algunas de estas otras joyas en los próximos cultos. Pero al final del versículo 40, cuando el rey del norte arrasa con el rey del ateísmo, cuando el papado en conjunto con los Estados Unidos colapsa la Unión Soviética en 1989, pasa sobre los países. Eso es lo que dice el versículo 40. Entrará en los 12 países, en plural. Y eso está ahí. Pero en el versículo 41 dice, cuando el rey del norte entre en la tierra gloriosa, muchos países serán derrocados. Y esa palabra países es una palabra añadida, porque cuando la tierra gloriosa, los Estados Unidos de América, sea conquistada por el papado en la ley dominical, y eso es lo que el versículo 41 está identificando. Muchos adventistas del séptimo día serán derrocados, pero no muchos países. Pero luego en el versículo 42 dice, y extenderá su mano sobre los países. Y la tierra de Egipto, no escapará. Esta palabra, países está ahí, y Egipto aquí está representando a todos los países del mundo. Así que solo quiero que veas que hay luz que se puede obtener al marcar esta palabra países en estos 3 versículos. Y notar que en el versículo 41 es una palabra añadida. Pero lo que estamos diciendo es que en 1989 la Unión Soviética fue barrida por una alianza entre el Papa de Roma y Ronald Reagan.
y que, aunque cuando el versículo 40 comienza en 1798, el rey del sur, el rey del ateísmo, era una nación, la nación de Francia. A medida que la historia progresó, el nuevo rey del ateísmo, la Unión Soviética, estaba compuesta por una confederación de países. Así que que el versículo 40 diga que cuando él barre al rey del sur y va a pasar sobre los países, esto es absolutamente preciso. ¿De acuerdo? Esta palabra desbordar, cuando él va a desbordar los países, significa una raíz primaria para brotar, por implicación inundar, conquistar, lavar completamente. Y pasar significa cruzar. La razón por la que me estoy tomando el tiempo para señalar algunas de estas palabras más mundanas en el versículo es que al dejar que el hebreo defina lo que significan, encontrarás que los reporteros seculares de esta historia de 1989 usarían repetidamente estas palabras que se encuentran en el versículo 40. Tenemos una definición de profecía aquí. Hay dos cosas que quiero que veas en esta definición. Una es la definición de profecía. La otra es ¿cuáles son las últimas escenas de la profecía? Dice, los eventos históricos que muestran el cumplimiento directo de la profecía fueron presentados ante el pueblo. Y lo que vamos a hacer aquí para cerrar este estudio es presentarles eventos históricos para sustentar las afirmaciones que acabamos de hacer sobre el versículo 40. Y la afirmación que acabamos de hacer sobre el versículo 40 es que en 1798 la Francia atea comenzó una guerra contra el papado al infligirle la herida mortal. Pero al final del mundo, el rey del ateísmo ya no es Francia, es la Unión Soviética, y que el papado va a tomar represalias contra la Unión Soviética con su aliado del fin del mundo, los Estados Unidos, que proporciona fuerza militar y económica. Y va a haber un poderoso barrido de la Unión Soviética. Va a suceder casi de la noche a la mañana. Todos los comentaristas están asombrados de lo rápido en que sucedió, y eso es inconsistente con el mundo, la palabra, torbellino en el versículo. Y en este punto, el papado va a comenzar una vez más a ascender al trono de la tierra con este poderoso barrido y va a pasar sobre los países. Así que los eventos históricos fueron presentados ante la gente y se vio la profecía. La manera en que pruebas el cumplimiento de la profecía es con eventos históricos. Por eso estamos usando esta cita. Los eventos históricos que muestran el cumplimiento directo de la profecía fueron presentados ante la gente, y se vio que la profecía era una delineación figurativa de eventos que conducen al cierre de la historia de esta tierra. Estos versículos conducen al final de la historia de la tierra. Las escenas del hombre de pecado son las últimas claramente reveladas en la historia de la tierra. Justo ahí, esa oración, si estás dispuesto a ver, te dice que el rey del norte, en los últimos 6 versículos de Daniel 11, tiene que ser el hombre de pecado, porque las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado son las últimas características claramente reveladas en la historia de esta tierra. Y en Daniel 12:1, la aprobación humana se cierra, pero no estamos usando ese texto de prueba, solo estamos superponiéndolo a esta presentación. Educación 184, desde el ascenso y caída de las naciones, se hace evidente en las páginas de la Escritura Sagrada. Necesitan aprender cuán inútil es la mera gloria exterior y mundana. Estamos viendo que cuando la Unión Soviética fue barrida en 1989 fue el cumplimiento de Daniel 11:40 y fue la caída de una nación. Ahora, tuve que ser selectivo con los materiales visuales que traje hoy. Este es uno de mis favoritos. Esto es de esta historia. Esto es de febrero de 1992, llamado La Santa Alianza. Habla sobre la alianza entre el Vaticano y los Estados Unidos, Reagan y el Papa, para barrer con la Unión Soviética. Y el artículo principal de esta revista fue escrito por Carl Bernstein. Carl B. Bernstein es el hijo de un famoso director de orquesta. Carl Bernstein obtuvo el premio Pulitzer por el escándalo de Watergate junto con otro hombre cuyo nombre no recuerdo. No importa.
Y cuando le pidieron hacer este artículo a Bernstein, en esta revista, y vamos a citar algo, de esta revista sobre la caída de la Unión Soviética en 1989. Él dice, y te mostraremos esto mañana, te mostraremos una entrevista que Carl Bernstein tiene con Larry King. Él dice que se dio cuenta de que esta era la historia más grande de su vida, así que colaboró con un hombre que era experto en el Vaticano y escribió este libro, Su Santidad Juan Pablo II y la historia oculta de nuestro tiempo. La historia oculta es la alianza secreta entre Ronald Reagan y el Papa de Roma. Y cuando lees esta revista o lees este libro, está 100% de acuerdo con lo que estamos diciendo sobre el versículo 40. Quiero decir, simplemente se trata de cómo los Estados Unidos usaron su dinero, por ejemplo, para apoyar al sindicato Solidaridad en Polonia, para mantenerlos en modo de protesta, y ahí es donde comenzó el colapso en Polonia. La CIA introdujo de contrabando $50 millones para apoyarlos, para apoyar a ese sindicato que estaba en huelga, derribando a Polonia. Y en ese momento, ¿qué crees que ganaban esos trabajadores sindicales a la semana? ¿Cuál era su sueldo? $3 a la semana. Entonces, ¿cuánto dinero son $50 millones? ¿Y cómo logró Estados Unidos introducir $50 millones en efectivo en Polonia? A través del sacerdote de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los barcos, la economía. Eso es solo una pequeña ilustración de la lucha económica que ocurrió allí. La lucha militar es que Estados Unidos tomó los misiles que estaban en Europa Occidental y apuntó esas ojivas nucleares hacia la Unión Soviética. Pero solo lo hizo cuando el Papa de Roma les dijo que podían hacerlo. Reagan nunca apuntó un misil hacia la Unión Soviética, sin antes obtener permiso del Papa de Roma. Y cuando hicieron eso, entonces la Unión Soviética se vio obligada a contraatacar y llevar su ejército a las fronteras de Europa Occidental en defensa de lo que podían ver que estaba sucediendo. Y eso provocó un colapso económico. Militar y economía, carros, barcos y jinetes, siendo dirigidos por el Papa de Roma. Mañana trataremos un poco más sobre eso. Ahora, Jeep, a lo largo de los años ha habido personas que han estado luchando contra este mensaje. Sabes, dicen, bueno, yo creo que el colapso fue realmente en 1991. ¿Por qué dices 1989? Y al principio solía decir, bueno, ya sabes, 1989, 1991. Sabes, no importa. Yo creía que fue en 1989. Algunas personas incluso fueron más allá de eso hasta el año 2000. Pero esto es una razón reciente, no una razón. ¿Cuándo fue esto? Esto es de hace un par de años. Me gusta este. Esto es 1989, el año que definió el mundo de hoy. Oh, De acuerdo. Ellos marcan 1989 como el colapso de la Unión Soviética, sin importar lo que estos adventistas que están dormidos quieran discutir. 1989. ¿De acuerdo? 1989, el fin del sueño de William Miller, el hombre del siglo. ¿De acuerdo? Este libro trata sobre el hombre del siglo porque derribó la Unión Soviética. ¿De acuerdo? El hombre del pecado del siglo. Me gusta este de la revista Life, una vez más, porque al derribar la Unión Soviética, Papa Juan Pablo II, un tributo. La razón por la que me gusta este, con un prólogo del reverendo Billy Graham. oh, ¿De acuerdo? Ahí está la alianza secreta. No con lo político, con el apóstata religioso protestante, Billy Graham, oh. alabando al Papa, alabando al hombre del pecado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para cerrar es tomar algunas de las declaraciones de los reporteros que estaban informando sobre el colapso de la Unión Soviética y demostrar que la historia que se registró está de acuerdo con lo que estamos diciendo sobre el versículo 40. La revista Time, diciembre de 1889, dice, 1989,
¿Qué dije? ¿1889? 1989. Hasta hace poco los batallones del marxismo parecían tener la ventaja sobre los soldados de la cruz. Los soldados de la cruz siendo la Iglesia Católica, pero lo que quiero que vean aquí es que están señalando una guerra larga y prolongada, una guerra que comenzó en 1798. A raíz de la Revolución Bolchevique de 1917 y la Revolución Bolchevique, ¿cuál es otra palabra para la Revolución Bolchevique? Es la Revolución Rusa, ¿no es así? Y la Revolución Rusa es cuando Rusia se convierte en el rey del sur, se convierte en el rey del ateísmo. Y verás algo, no es un accidente. ¿Quién es el primer rey del sur? Francia es un país en Europa, Francia. ¿Y dónde se convierte Francia en el rey del sur? ¿Cuándo? ¿Cuál es el evento histórico que lleva a Napoleón al poder? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Donde quiera que el rey del sur vaya en la historia, encontrarás una revolución. A medida que el ateísmo se extendía por América del Sur, o Asia, o África, la forma en que el rey del sur logra su conquista es que entra en un país y comienza a difundir su descontento civil para lograr una revolución. Una de las características del rey del sur es la revolución. La revolución bolchevique marca el comienzo del rey del sur moderno, así como la revolución francesa marcó el comienzo del primer rey del sur. Y en la historia se llama la revolución bolchevique, se llama la revolución rusa, como más se le llama. La Revolución de Octubre. La revolución de octubre. ¿Por qué es importante señalar que es la revolución de octubre? Porque fue en ese 1917. En 1917, en octubre, la fecha más importante para la Unión Soviética. Ahí es donde comienzan. Ese es su nacimiento. Es como 1776 y el 4 de julio aquí en los Estados Unidos. El 4 de julio. ¿De acuerdo? Ese es el punto de partida para ellos. ¿Qué más sucedió en octubre de 1917? Fátima. El milagro de Fátima. Y el punto de referencia más importante para este hombre y para la Iglesia Católica hoy es Fátima. Sí, lees. Estaba mirando esto esta mañana. No he mirado este libro. Las llaves de esta sangre de Malachi Martin en años. Lo tengo marcado. Pero, por todas partes. Pero estas páginas aquí que están dobladas son para cuando iba a hacer presentaciones sobre esto. Se trata de decir que el Papa Juan Pablo fue guiado por los mensajes de Fátima. ¿De acuerdo? Fátima. El milagro de Fátima tuvo lugar en octubre de 1917. Mismo mes, mismo año. El punto de partida para el rey del sur en el versículo 40 es el punto de partida para el moderno rey del norte en el versículo 40. Y cuando entiendes el mensaje de Fátima, entiendes más sobre el versículo 40, pero no vamos a ir allí. Hasta hace poco, los batallones del marxismo parecían tener la ventaja sobre los soldados de la cruz. Una guerra comenzó en 1798. Él se enfrentó a él. A raíz de la revolución bolchevique en 1917, Lenin prometió tolerancia, pero entregó terror. Rusia se tiñó de carmesí con la sangre de mártires, dice el padre Gleb Yakunin, el agitador más valiente de la ortodoxia rusa por la libertad religiosa. En los primeros 5 años de poder de los bolcheviques, 28 obispos y 1.200 sacerdotes fueron abatidos por la hoz roja. Stalin aceleró enormemente el terror, y para el final del gobierno de Khrushchev, la liquidación del clero alcanzó un estimado de 50.000. Después de la Segunda Guerra Mundial, una persecución feroz, pero generalmente menos sangrienta, se extendió a Ucrania y al nuevo bloque soviético, afectando a millones de católicos romanos y protestantes, así como a ortodoxos. ¿Cuál es mi contrapunto? El versículo 40 dice que el rey del ateísmo iba a comenzar una guerra contra el papado, va a enfrentarse a él. Esto es una guerra. Se estaba derramando sangre. Del natural. Y nota que este comentario viene en conexión con el colapso de la Unión Soviética en 1989. Se está extrayendo de estos testimonios seculares de esta historia. Revista Life.
Diciembre de 1989. En 1935, Joseph Stalin, gobernante absoluto de la Unión Soviética, recibió un consejo no solicitado. Haz un gesto propiciatorio hacia el Vaticano, le dijeron. Si se les presiona demasiado, los católicos de su país podrían volverse contrarrevolucionarios. Presionado. Si él presiona, si el rey del sur presiona demasiado al rey del norte, podría tener una contrarrevolución en sus manos. Las mismas palabras. El gran bigote de Stalin amplificó su mueca de desprecio. El Papa, ¿cuántas divisiones tiene? La respuesta entonces era que no tenía ninguna. La respuesta ahora es que no necesita ninguna. Las estructuras del comunismo se están desmoronando al tacto. Diciembre, pues, de 1989. Y yo tengo esta revista aquí. Esta otra de mis revistas favoritas, pero no la ubiqué ayer, pero está por ahí. Es la revista Newsweek de diciembre de 1989, y el título de la revista es Días del Torbellino. Los barrerás como un torbellino. Y en esta revista se da la cronología del colapso de la Unión Soviética en los días del torbellino. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 40? Él los barrerá como un ¿qué? Torbellino. Torbellino. De todos los eventos que han sacudido el bloque soviético en 1989, ninguno está más cargado de historia o es más improbable que el encuentro cortés, que tendrá lugar esta semana en la Ciudad del Vaticano. Allí, en la espaciosa biblioteca ceremonial del Palacio Apostólico del siglo XVI, el zar del ateísmo mundial, Mikhail Gorbachev, visitará al vicario de Cristo, el Papa Juan Pablo II. El momento será eléctrico, no solo porque Juan Pablo ayudó a inflamar el fervor por la libertad en su tierra natal polaca, que se extendió como un incendio forestal por toda Europa del Este. Ve a mirar estas palabras hebreas en el versículo 40. Es un poderoso barrido. Más allá de eso, la reunión de los dos hombres simboliza el fin de la guerra espiritual más dramática del siglo XX. Esta fue una guerra entre el rey del sur y el rey del norte. Y después de que Gorbachev se reunió con él, regresó y terminó con el colapso de la Unión Soviética. Y luego, ¿qué hizo Gorbachev? Él renunció y se mudó. Había sido el rey del sur, pero renunció, se mudó y tomó un puesto en Egipto, en las Naciones Unidas, y todavía trabaja allí hoy. Bien, porque este es el dragón aquí. El rey del sur es un dragón y el dragón se mueve a través de la historia, pero esa es otra historia. Revista Time, 4 de diciembre de 1989. La política de no intervención de Gorbachev fue la causa inmediata de la reacción en cadena de libertad que ha barrido Europa del Este. Barrido siendo una de las definiciones de torbellino. Con el apoyo del Papa se formó el sindicato polaco Solidaridad y el Papa Juan Pablo envió un mensaje a Moscú de que si las fuerzas soviéticas aplastaban Solidaridad, él iría a Polonia y se pondría del lado del pueblo. Bien, entonces están comenzando su protesta en Polonia. Y él los amenaza. Este Papa los amenaza. Si vas a aplastar a estos tipos, voy a ir allí y estar con ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué es eso una amenaza? Porque es un hombre en Italia amenazando con venir a Polonia. ¿Una amenaza para ellos? Tiene que ver con Fátima. Tiene que ver con Fátima. Mira, hubo un tiempo. Bueno, Fátima, el milagro de Fátima en Portugal, estaba en un pequeño pueblo y tuvo lugar en la parte del pueblo llamada la Cova da Virão, el 13 de octubre de 1917. Y debido a que la Virgen María se apareció a estos tres niños y les dio algunos mensajes, la Iglesia Católica, por supuesto, convirtió esto en un santuario y construyeron una iglesia allí. Y ahora es una gigantesca catedral de la Iglesia Católica desde 1917. Pero para construir esa iglesia tuvieron que recaudar dinero para construirla. Así que hicieron pequeñas muñecas de la Virgen de Fátima y las vendieron. Recaudaron su dinero vendiendo pequeñas muñecas de la Virgen de Fátima. Y llegó un momento en esta historia de la construcción de Fátima que tenían una estatua de la Virgen de Fátima y la enviaron por todo el mundo para visitar ciertos países
y recaudar dinero. La Iglesia Católica se trata de recaudar dinero. Mm, Y en cada país al que fue esta estatua hubo milagros. Fue a Egipto, y tan pronto como llegó a esta iglesia católica en Egipto, la Virgen María comenzó a aparecer en Egipto, ¿vale? Fue a Brasil y la pusieron en un patio en Brasil para que la gente pudiera venir a verla. Y tan pronto como llegó allí, una bandada de palomas aterrizó a sus pies. Mientras miles de personas se agolpaban durante 2 semanas, esas palomas nunca comieron, nunca bebieron. ¿Sabes cuánto tiempo puede un pájaro estar sin beber agua? No puede estar 2 semanas. Pero esos pájaros estuvieron vivos durante las 2 semanas completas. Milagros como este ocurrieron en todos los lugares a donde fue esa estatua, y finalmente llegó a Polonia. Y las autoridades comunistas en Polonia dijeron, no queremos esa estatua, no, envíenla de vuelta. Así que la enviaron de regreso a Portugal. Y luego todos estos países donde habían ocurrido estos milagros contactaron a las autoridades polacas y dijeron, realmente deberían recibir esa estatua. Ha sido una bendición. Entonces el gobierno polaco fue al cardenal Wyszynski, quien era el jefe de la estructura católica polaca en ese momento, y dijeron, tomaremos su estatua. Y él dijo, no queremos la estatua aquí ahora. Lo que queremos hacer es construir una iglesia. Los comunistas dijeron, bueno, no, dijimos que podrían traer la estatua. Y él dijo, no, queremos construir una iglesia. Entonces, después de algunas negociaciones, el gobierno polaco dijo, está bien, pueden construir una iglesia. Fue la primera iglesia, que se construyó en la Unión Soviética desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los católicos entienden que la primera iglesia católica que se construyó desde la Segunda Guerra Mundial, se construyó gracias a la intercesión de la Virgen María de Fátima. Así que construyeron la iglesia, y el obispo, que estaba a cargo de construir la primera iglesia católica desde que los comunistas tomaron el control de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, construye una iglesia y luego, frente a la iglesia, coloca una gran cruz. Y los comunistas vinieron y dijeron, oye, te dijimos que podías construir una iglesia, pero no te dijimos que podías poner esa cruz ahí arriba. Así que tomaron una motosierra y la cortaron. Así que este obispo reconstruye la cruz. Los comunistas la cortan. Él reconstruye la cruz. Los comunistas la cortan, él la reconstruye, y los comunistas se rinden. Se rinden. Y los historiadores señalan que ese argumento, justo ahí, es lo que rompió la mentalidad de los comunistas en Polonia. Fue que este obispo tuvo el valor de enfrentarse a la autoridad comunista y ganó. Y ese obispo terminó siendo el Papa Juan Pablo II. Oh. Así que cuando él dice, si aplastan la solidaridad del sindicato, voy a volver a Polonia, ellos pensaron, oh, hombre, no necesitamos esto. Y retrocedieron. Esa es la historia sobre esta declaración acerca de su amenaza de venir a Polonia. Así que los soviéticos estaban tan alarmados que tramaron un complot para matarlo. Cuando comenzamos a enseñar esto, todavía había un argumento. Los soviéticos realmente no contrataron a este tipo islámico para intentar asesinar al Papa. Pero desde que comenzamos a tratar a enseñar esto, han abierto los archivos de la Unión Soviética. Y sin duda, está todo ahí en blanco y negro. Fue la Unión Soviética, el rey del sur, quien contrató a Muhammad Ali para asesinar al Papa Juan Pablo II. Pero él no lo asesinó, ¿verdad? Solo le dio la herida mortal que fue sanada. Muy bien. De todos modos, continuando. Hay tanta historia en este versículo. Ha pasado mucho tiempo desde que repasé esta historia. Esto es algo divertido. Time Magazine, diciembre de 1989, cuando el emperador del Sacro Imperio Romano, Enrique IV, decidió buscar el perdón del Papa Gregorio. Sebne, en 1077, estuvo descalzo durante 3 días en la nieve fuera de los aposentos papales de Canosa, Italia. Aunque el concordato de Gorbachov con la Iglesia fue menos arduo, no fue menos significativo a su manera. Cuando fue a inclinarse ante el Papa, la caída de la Unión Soviética estaba en marcha. Y el título de US News and Report, World Report de 1989, es La reverencia de Gorby a las legiones romanas.
el rey del sur inclinándose ante el rey del norte. La sesión del presidente soviético el viernes con el Papa Juan Pablo II es el último desarrollo de una revolución en el mundo comunista que el Papa ayudó a iniciar y que Gorbachov ha permitido que suceda. Así que, bajando 2 párrafos, en Polonia, el movimiento de libertad nació hace casi 3 décadas cuando el obispo de A.R. Cracovia buscó la aprobación para construir una nueva iglesia. Cuando las autoridades comunistas negaron su solicitud, el obispo hizo erigir una cruz gigante y celebró misas al aire libre. Los comunistas la derribaron. Los miembros de la iglesia la reemplazaron una y otra vez hasta que finalmente los comunistas se rindieron. La triunfante gira del Papa Juan Pablo II por Polonia en 1979, dice el obispo polaco, alteró la mentalidad de miedo, el miedo a la policía y a los tanques, a perder el trabajo, a no ser promovido, a ser expulsado de la escuela y a no obtener un pasaporte. Lo que también alteró la mentalidad de miedo fue que Estados Unidos inyectó $50 millones para mantenerlos vivos durante esta protesta. ¿De acuerdo? Y el siguiente de la revista Life, el siguiente, 1989. En mayo de 1981, ante una vasta audiencia en la Plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo fue disparado y gravemente herido por Mikhail Hagiaga. Hubo especulaciones inmediatas de que el pistolero había sido enviado por conspiradores del bloque del Este desde Bulgaria, patrocinados por la policía secreta soviética, con el objetivo de silenciar al único hombre capaz de sacudir los cimientos del comunismo internacional. ¿Y cuál es la historia del Papa Juan Pablo II? Y no puedes creer estas historias católicas, pero esta es la historia. Está en el coche. Él. El ídolo que adoraba el Papa Juan Pablo II era María de Fátima. Y ve a una niña con un botón de María de Fátima, así que se inclina para bendecirla justo cuando el tipo está disparando. Y si no se hubiera agachado, habría sido asesinado, pero resulta herido. Lo llevan al hospital y mira por la ventana y el milagro de Fátima ocurre fuera de su ventana. Entonces pide que le traigan los mensajes secretos de Fátima, que ninguno de los papas estaba dispuesto a recibir. Se suponía que todos debían recibirlo. Y se dio cuenta de que él es el papa que debe cumplir. El mensaje de Fátima y el mensaje de Fátima, según los católicos, y esta es una profecía satánica, es que el Papa Juan Pablo II era el buen papa, y que el buen papa iba a ser seguido por el mal papa. Supongo que eso hace a este tipo el mal papa. Y luego, en el tiempo del mal papa, iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial, incluso con armas nucleares. ¿Estás viendo lo que está pasando en Irán? Y que esta Tercera Guerra Mundial va a aniquilar algunos países, pero va a terminar inmediatamente. Muy rápido, porque Jesús va a regresar. Y en el milagro de Fátima saben que es Jesús, porque cuando regresa, ¿qué hace? Él hace descender fuego del cielo. Así que el milagro de Fátima, cuando lo miras de cerca, puedes ver que ha diseñado la mentalidad del catolicismo para recibir a Satanás como Cristo. Y concuerda con la comprensión adventista de los eventos del tiempo del fin. Está bien. Carros y jinetes. Casi terminado. Carros y jinetes, al final de la página 5. Solo el presidente Reagan y el Papa Juan Pablo II estaban presentes en la Biblioteca del Vaticano el lunes, 7 de junio de 1982. Era la primera vez que se encontraban y hablaron durante 50 minutos. En esta reunión, Reagan y el Papa acordaron emprender una campaña clandestina para acelerar la disolución del imperio comunista. Declara Richard Allen, el primer asesor de seguridad nacional de Reagan, esta fue la mayor alianza secreta de todos los tiempos. Y quiero que tomen nota de que a medida que avanzamos en esto, si pueden, este culto, que cuando estamos identificando el 1989 como el cumplimiento de Daniel 11:40, cualquier historiador que tenga alguna sensibilidad al respecto les dirá que el mayor evento histórico del siglo XX fue el colapso de la Unión Soviética en 1989.
Y a medida que avanzamos en este estudio de adoración y llegamos al 11/9/2001, con la caída de las Torres Gemelas, una vez más, cualquier historiador que valga la pena les dirá que el mayor evento histórico del siglo XXI fue el 11 de septiembre. Y así, cuando el Señor dice que confirma el cumplimiento de la profecía mediante eventos históricos, no se trata solo de eventos históricos menores u oscuros. El mayor evento histórico del siglo XX es Daniel 11:40, el colapso de la Unión Soviética. Y puede que pienses que nos quedan otros 88 años en este siglo, así que podría suceder algo más significativo que el 11 de septiembre. Pero si estás pensando eso, realmente necesitas pellizcarte, porque estás dormido. El 11 de septiembre es lo que está guiando toda la dirección del planeta Tierra en este momento. Así que estamos haciendo un punto sobre la importancia de qué historias utiliza el Señor para cumplir la profecía. Esta fue una de las alianzas secretas más grandes de todos los tiempos. Reagan vino con puntos de vista muy simples y firmemente sostenidos, dice el almirante Bobby Inman, subdirector de la CIA. Es un punto válido que él vio venir el colapso del comunismo y lo impulsó con fuerza. Durante la primera parte de 1982 surgió la estrategia de 5 partes. Ver 1. Aumento de la defensa de EU. 2. Operaciones encubiertas. Introducir el dinero de contrabando en el sindicato. Solidaridad. 3. Ayuda financiera hacia nuestras naciones aliadas. Comenzar a dar dinero a las naciones pobres de la Unión Soviética para que sus simpatías se alejen del liderazgo en Moscú. Aislamiento económico, la razón por la que Rusia hoy tiene algo de flujo de caja, es porque finalmente terminaron un gasoducto desde Siberia hasta Europa Occidental. Y estaban construyendo ese gasoducto durante este periodo, pero no tenían dinero para construirlo. El dinero venía de los Estados Unidos. Y lo que hizo Ronald Reagan fue dejar de darles dinero para construir ese gasoducto. Y habían estado recibiendo dinero de los bancos, bajo la premisa de que, cuando el gasoducto estuviera terminado, les pagarían porque tendrían mucho petróleo. Así que una vez que Estados Unidos dejó de darles dinero para construir el gasoducto y el gasoducto se detuvo, no tenían garantías para obtener dinero de los bancos. Barcos y propaganda. Carros. En 1981, el bloque comunista recibió otro golpe. Un nuevo presidente estadounidense, Ronald Reagan. ¿Por qué dice Ronald Reagan que quería derribar a la Unión Soviética? Porque dice que creía que era el anticristo de la profecía bíblica. Y Ronald Reagan profesaba ser cristiano. Y la hermana White dice, todos aquellos que se confundan sobre el significado del anticristo terminarán finalmente del lado del anticristo. Y terminó en una alianza secreta con el hombre de pecado. Aunque en algún momento todas las iglesias protestantes identificaron al Papa de Roma como el hombre de pecado. Se confundió en su comprensión y pensó que la Unión Soviética era el anticristo de la profecía bíblica, por lo que formó una alianza con el anticristo de la profecía bíblica. Barcos. Gorbachov también ha comprendido que la supervivencia política y económica depende de la buena voluntad del pueblo soviético, entre quienes los cristianos siempre han superado en número a los comunistas. Además, Gorbachov necesita la cooperación de Occidente, observa el padre Mark, un sacerdote ortodoxo reformista en Moscú que considera el programa de Gorbachov dentro de la URSS como resultado de una necesidad de política exterior. Gorbachov se estaba dando cuenta de que se estaba quedando en bancarrota. En los años 80, las economías comunistas, siempre ineficientes, colapsaron. Bien, tienes evidencia de esto. Y luego, el desbordamiento de diciembre de 1989, la carrera hacia la libertad en Europa del Este. Es una dulce victoria para Juan Pablo Downs. El triunfo de Juan Pablo II, la marea de libertad que inunda Europa del Este. La razón por la que estoy leyendo esto es porque son las palabras de Daniel 11:40. Y luego él pasará. Tendrás evidencia de que a medida que la Unión Soviética colapsó, los líderes políticos que comenzaron a ser elegidos para el cargo eran católicos. Entonces,
¿Qué estamos diciendo? Daniel 11:40. Comienza en el tiempo del fin, en 1798. Es uno de los versículos más profundos en la palabra de Dios. En 1989, este versículo se cumplió con el colapso de la Unión Soviética, marcando el tiempo del fin para los 144,000. Eso es bastante profundo en sí mismo, que el tiempo del fin para el comienzo del adventismo y el tiempo del fin para el final del adventismo esté en el mismo versículo. Pero la historia que estamos sugiriendo para este versículo, te dimos 2 o 3 testigos para cada símbolo, Ainico. Y los historiadores son claros y contundentes en que lo que decimos sobre esa historia ni es preciso. Tenemos más que decir sobre eso mañana. ¿Podemos orar? Padre Celestial, queremos beneficiarnos del hecho de que tú, como el león de la tribu de Judá, como el hombre del cepillo de tierra, comenzaste a desellar la verdad de prueba para tu pueblo. Con el colapso de la Unión Soviética en 1989, queremos estar entre aquellos que corren de aquí para allá en tu palabra y entienden este aumento de conocimiento y permiten que este aumento de conocimiento perfeccione tu carácter dentro de nosotros. Sabemos que el tiempo es corto. Hemos estado durmiendo como adventistas laodicenses mucho más allá del cumplimiento del versículo 40. Y te pedimos que nos ayudes a ocuparnos de prepararnos para los tiempos que están por venir cuando el versículo 41 se cumpla en la ley dominical. Te agradecemos por otro día en el que podemos servirte. Te pedimos que nos mantengas seguros y nos permitas, trabajar de una manera que te glorifique este día. Y pedimos una bendición continua sobre el trabajo que estamos intentando aquí. Te agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.